En esta oportunidad vamos a tratar el tema arterioesclerosis, que significa endurecimiento de las arterias, y son tres patologías: la ateromatosis, la arterioloesclerosis y la enfermedad de Monckeberg. Ateromatosis proviene del término griego atera, que significa papilla o líquido grumoso amarillento. Se forman las llamadas placas de ateroma, que son de instalación lenta y progresiva, de colorido amarillentas, focales sobrelevadas en aorta y otras arterias de grueso y mediano calibre. Acá tenemos un modelo en una coronaria donde vemos la luz de la arteria formando ocluida parcialmente por una placa que tiene un centro de lípidos. Los lípidos estos son colesterol y ésteres de colesterol. Y en la periferia hay células del tejido conectivo, células musculares, y se instala inicialmente en el espacio subintimal para después extenderse a la túnica media. Esto es para comprender la fisiopatogenia. La que se acepta es la teoría de la injuria propuesta por Ross hace muchos años, donde el endotelio es injuriado por distintos factores, como por ejemplo el incremento de la presión arterial, tabaquismo, etc., lo que permite que las lipoproteínas de baja densidad penetren a través del endotelio, sean oxidadas y inmediatamente son fagocitadas por los macrófagos, que son monocitos que también han ingresado a través del endotelio. Estos macrófagos, una vez fagocitados, se llaman células espumosas, y hasta acá es una estría grasa, que es un proceso reversible si disminuyen los factores de riesgo. Una vez que esto avanza, la célula espumosa y otras células que migran desde la sangre, principalmente neutrófilos, comienzan a eliminar a interleuquinas, y las interleuquinas actúan como factores para atraer a células musculares lisas de la pared de los vasos, que se empiezan a instalar en el espacio subintimal. Todas estas células comienzan a secretar matriz extracelular, tropocolágeno, porque se tiene una conducta fibroblástica, y se forma tejido fibroso, y también hay tejido necrótico, que son estas células espumosas muertas. También puede calcificarse, y finalmente esta lesión endotelial comienza con agregación plaquetaria y aparece una de las principales complicaciones, que es un trombo. Respecto a la epidemiología, es la primera causa de muerte en el mundo occidental porque tiene numerosas complicaciones cardiovasculares. Aumenta con la edad y hasta los 50 años es más grave en hombres. Las mujeres están protegidas hasta esa edad por la secreción de estrógenos por parte del ovario, obviamente. El estilo de vida, hábitos y costumbres familiares, que ya vamos a ver que son factores de riesgo, se tienen en cuenta en la epidemiología. Hay experimentos que indican que algunas especies de virus producen proliferación miointimal. Y bueno, ahora vamos a ver los factores de riesgo. Bueno, hay una larga lista de factores de riesgo y tenemos en cuenta principalmente los mayores, que son factores de la dieta, por ejemplo, la dieta hipergrasa, sobre todo grasa animal, el aumento de los lípidos en sangre, principalmente colesterol, provenientes a veces de la dieta, o si no puede ser enfermedades familiares como la hipercolesterolemia familiar, la hipertensión arterial, el tabaquismo y la diabetes. Son los riesgos mayores, y tener en cuenta siempre este esquema de diabetes, ateromatosis e hipertensión, que forman como un círculo vicioso, y una patología está relacionada con la otra o produce la otra, y así sucesivamente. Respecto a algunas morfologías, acá tenemos en la placa las células espumosas en un infiltrado inflamatorio, un poquito de hemorragia, cristales de colesterol, y hasta aquí son estrías lipídicas que pueden ser reversibles. Realmente esta aorta está bastante sana en comparación a estas tres, donde ya vemos que la placa está muy instalada, con cristales de colesterol, alguna formación de trombos, como ocurre acá. Esta es una forma leve. Fíjense cómo se ven las plaquitas amarillentas acá, como si fueran manchitas amarillas, que empiezan a coalescer y formar otras estructuras mayores, como de bordes geográficos. Empiezan a juntarse unas con otras, principalmente este
es la aorta abdominal, acá viene la bifurcación de las ilíacas primitivas, y esta es una aorta bastante complicada, esta es la bifurcación de las primitivas, y acá fíjense cómo ya se forman úlceras y trombos, que son complicaciones de la placa. La evolución de la placa de ateroma es un tema importante en este capítulo. Acá tenemos un modelo en una arteria coronaria. Lo que suele suceder es que se estreche la luz del vaso, esto es una estrechez menos del 50%, pero que es bastante avanzado, porque la placa es más grande, se puede calcificar, puede haber un accidente de placa que produzca una oclusión en forma aguda. Esto es una hemorragia intraplaca. Esta hemorragia proviene de los vasos de neoformación que se han formado a través de la pared desde afuera hacia adentro de la placa, o también que se ulcere el endotelio y se forme un trombo sobre esa ulceración que ocluye en forma aguda la placa. Esto es causa de infarto agudo de miocardio. Esto es depósito de calcio. Este fenómeno es la organización del trombo a partir del tejido conectivo, a partir de elementos de la sangre, se forma tejido conectivo y puede recanalizarse el trombo, se tuneliza y después se endoteliza de tal manera que se restablece la circulación. Como se ve acá, obviamente no es la circulación óptima. De esta manera permite que el paciente pueda sobrevivir, y además se forma circulación colateral a las coronarias iniciales, y a veces la circulación colateral, que no tiene nada que ver con el árbol coronario normal, suele ser mucho más desarrollada que el árbol coronario normal. De nuevo, una placa que se ocluye totalmente formando un trombo. Acá es una autopsia que cortamos la coronaria, vemos la superficie del corazón, vemos una placa ulcerada con un trombo que ha obstruido, y acá de nuevo está el trombo porque es la descendente anterior izquierda, y acá se ha producido el infarto agudo de miocardio, que se ve bastante congestivo porque puede ser un infarto reciente. Acá no hay fibrosis porque tiene que sobrevivir el paciente para que se forme fibrosis, porque lleva tiempo para producirse la fibrosis. Ya vamos a ver más adelante eso, como es en un proceso inflamatorio. Estas son la evolución de la placa o las complicaciones en una aorta. Esta aorta está bastante deteriorada por ateromatosis, con placas enormes, muy extensas, se ven amarillentas. En sectores hay ulceración, formación de trombos. Estas placas entonces se pueden romper y se pueden generar émbolos de material de placa, y sobre esa úlcera de la placa rota se puede formar un trombo, y ese trombo también se puede desprender. Finalmente la pared queda debilitada y se forma esta estructura que se llama aneurisma, que es una dilatación en forma de saco de la aorta abdominal, principalmente desde las renales hasta la bifurcación en ilíacas primitivas. Esta formación de aneurisma también tiene sus complicaciones porque también puede romperse. Adentro se forma un trombo porque genera turbulencias y no hay circulación laminar de la sangre, y también se rompe el endotelio. Dentro de los factores que disminuyen el riesgo tenemos dietas hipograsa y ricas en fibras, que no son frutas, verduras, carnes blancas. Dieta rica en ácidos grasos poliinsaturados que contengan omega 3, por ejemplo, como el pescado, algunas semillas, alimentos antioxidantes. La actividad física, los resveratroles que tienen los taninos del vino tinto, tienen lipoproteínas de alta densidad, que son las que extraen el colesterol de la pared de los vasos. Por lo tanto es favorable tener HDL elevada. Esto lo da la actividad física y el vino tinto, y también la actividad sexual.